voy a compartir también la pantalla. Listo. Bueno, entonces, el día de hoy, pues la idea que vamos a estar haciendo es como trabajando, sí, una continuidad, digamos, algo ya tratamos de ver en Python y vamos a proyectarlo un poco en la parte de Java, que es el concepto, pues, de los constructores, y vamos a mirar un poquito también el concepto de encapsulamiento. Les iba a comentar algo, ahorita sí, estaba como en una reunión ahora, no alcancé ahorita a subir las diapositivas, pido pues disculpa en ese sentido, pues la idea es que apenas ahorita termine, la subo para que usted las tenga. ¿Listo? Bueno, nosotros algo que tenemos que tener en cuenta en esto es hablar del tema que habíamos dicho, esto es uno de los grandes temas, digamos, que se tiene en la parte de programación orientada a objetos, es la parte del encapsulamiento, donde vamos a estar mirando de cierta manera, ¿sí? Cómo nosotros podemos no solamente a nivel de la clase, sino a nivel, digamos, de sus relaciones de las clases con otras clases, vamos a mirar que existe ese concepto y cómo se aplica el de encapsular precisamente la información y todo lo que es el contenido en unas unidades específicas. Y vamos a mirar el concepto de los constructores, que recordemos que en el ciclo de vida de objetos habíamos hablado un poquito también el concepto de poder tener nosotros ese ciclo de vida de nacer, de cambiar y luego, digamos, morir cada uno de los objetos. Entonces vamos a dedicarle también un poquitico a esa parte del nacimiento de los objetos. Entonces, en Java, pues vamos a empezar así mirando las cosas y con este enfoque. A nivel general podríamos hablar de, digamos, de el empaquetamiento, digamos, de las clases a través de un concepto que son los paquetes. Entonces, en ese contexto, los paquetes, pues básicamente están orientados a ver cómo organizar las clases en determinadas unidades modulares, pues que nos permitan a nosotros tener precisamente un orden mucho mejor del código que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces, realmente una clase en general, nosotros podemos especificar a qué paquete puede pertenecer y digamos en el caso de Java, ¿sí? Nos permite a nosotros a través de este comando de package poder nosotros definir un paquete donde se van a salvar o se van a guardar ahí todo lo que tiene que ver las clases que están dirigidas en ese código que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, en realidad cuando uno se declara en qué paquete va a quedar una clase, pues ellas van a quedar ahí en la clase, en el paquete por default, en el caso de Eclipse, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos trabajando. Y cuando ya lo especificamos, todas las clases que nosotros vamos a estar trabajando se van a compilar y van a estar guardadas en ese paquete. Entonces, realmente los paquetes, desde la perspectiva del sistema operativo, es realmente como la declaración de digamos, de un directorio, ¿sí? En donde vamos a estar guardando esos archivos .class. Entonces, nosotros declarar un paquete, pues ya formalmente por debajo, ¿sí? Es declarar un directorio a partir del programa que nosotros estamos desarrollando, que es nuestro paquete, pues particular, y a partir de ese paquete de referencia que arranca todo el proyecto nuestro, se formaría un subdirectorio donde se guardarían las clases que estén asociadas a ese archivo Java, donde se relaciona el nombre de ese paquete. Entonces, en este sentido, si nosotros tuviéramos este caso, por ejemplo, la matrícula de alumnos, que incluyan alumnos, asignaturas, por ejemplo, nosotros podríamos tener este tipo de código, donde de alguna manera nosotros podríamos tener el comando package y vamos a decir que vamos a crear esta matrícula y vamos a guardar estas dos clases, ¿sí? Las vamos a definir ahí y cuando se compilen, sus .class se generarían en este directorio matrícula. Si nosotros lo vemos, pues realmente, y en el caso ya del Eclipse, vamos a mirar que cuando lo estamos definiendo, se salve todo esto, él crea automáticamente, o sea, nosotros lo que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Es que vamos a ver que ahí va a conformarse el paquete de matrícula, ¿sí? Y al interior de él se pueden estar guardando tanto el alumno como lo que es la asignatura en ese sentido, ¿sí? Entonces estarían guardándose esos elementos ahí. Entonces cuando nosotros lo vamos a compilar, pues esto es el archivo Java que yo tengo,
¿sí? Que me faltó poner aquí de todas formas el nombre, se guardaría precisamente, nosotros creamos el paquete, vamos a ver simplemente en los botoncitos que tenemos del Eclipse, podemos crear un paquete y en ese paquete creamos la clase, el archivo Java, lo vamos a llamar en este momento alumno, donde pues vamos a poner a este alumno con la clase principal, ¿sí? Y una vez esto se hace y se compila, pues realmente en el directorio bin, que habíamos dicho que ya es donde se guardan todos los digamos, archivos compilados de Java, se va a crear un directorio matrícula donde se van a guardar estas dos clases que están definidas en este archivo Java que nosotros tenemos acá. Entonces, una vez compilados, se crearían estos dos .class al interior de esa matrícula. Entonces, esa es una forma de organizar nosotros nuestros paquetes. Creamos paquetes a nivel del IDE, ¿sí? Y al interior de él creamos las clases como tal. Si ustedes ven acá, siempre ahí se va a tener el paquete por default, que es el que, pues, cuando nosotros creamos un archivo y no dice nada, pues, de package, entonces ellos serán guardados acá, ¿sí? Y ahí serán guardados los archivos fuente que yo tenga que ver ahí como tal y se guardarán en este paquete cuando se compile en el bin, pues van a quedar de todas formas en ese directorio principal del bin, ahí quedarían como lo que hemos venido haciendo en la clase pasada, ahí quedarían esos digamos, clases y particularmente estas que se dicen que paquete, él crea el directorio y ahí coloca esas clases. Listo. ¿Qué tenemos en este sentido? Entonces, para usar algún componente de un paquete, pues vamos a hacerlo, es como lo que en algún momento se puede hacer, importar, digamos, las clases. Entonces, yo tengo un archivo Java y voy a necesitar precisamente esa clase alumno. Entonces, en un momento dado, yo puedo decirle que vamos a importar. Mire que aquí le estoy diciendo que es matrícula.alumno. Entonces, estamos diciéndole que en general uno acostumbra que los paquetes están en minúscula. Recordemos que las clases acostumbraremos a ponerlas en mayúscula y los paquetes los llamaremos en minúscula. Entonces, en este momento nosotros tenemos que importar cuando vamos a crear un nuevo Java, ¿sí? Un archivo fuente, vamos a crear ese archivo e importamos precisamente esa clase y una vez que ya la estamos importando, nosotros la podemos usar al interior de este archivo. Entonces, en este caso, podemos ya estar definiendo este alumno como un apuntador de ese tipo de alumno que nosotros importamos. Entonces, todo paquete, digamos, si yo quiero entrar a algo, pues yo simple y llanamente le puedo decir la clase específica o en este caso, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo usar, yo no quiero una clase específica, sino a lo mejor quiero usar varias. Caso que no ocurre en esto, solamente estamos con uno, pero si vamos a usar varias clases, yo podría simplemente nombrar el paquete punto asterisco, ¿sí? Entonces, en este momento no necesito definir todas las clases aquí particularmente, sino simplemente con el asterisco se supone que él podría importarme las clases que están definidas en ese paquete. Entonces, las puedo ya utilizar acá. Entonces, simplemente nosotros, no es posible usar la cláusula import, simplemente cada vez que necesitamos algo, pues simple y llanamente nosotros, por ejemplo, podríamos poner aquí, en este caso, ¿sí? Miremos que si yo tuviera, no necesariamente siempre que usar el import, pues alguna vez, esto ustedes lo encontrarán a lo mejor en algún ejercicio que yo ponga, pues uno en general acostumbra a usar el import. Pero mire que nosotros en este momento podríamos, por ejemplo, en este paquete donde va a crearse mi clase, lo vamos a guardar en mi paquete, ¿sí? Pero nosotros, por ejemplo, podríamos estar usando, digamos, una clase particular que se podría estar en algún directorio que yo tenga acá de mi proyecto. Entonces, no necesariamente tengo que poner el import, porque yo podría poner esto de geometría punto, figuras punto, y ya llamar la clase particular para generar aquí un apuntador. Entonces, yo también puedo explícitamente dar la dirección de todo, digámosle, dónde está esa clase particular sin necesidad del import. Esto se vuelve un poco, digamos, engorrosito, pues porque es escribir más este tipo de cosas. Pero entonces, en este momento también es claro que lo tengan presente, que puede pasar en algún parcial, que yo dé, digamos, toda esta dirección así. Entonces, aquí estamos, esto es consciente que sería un paquete
respecto al programa que ustedes están desarrollando, el proyecto, sería a partir de ese proyecto, debería existir un subdirectorio geometría, deberá existir un subdirectorio figuras ahí en el archivo, pues en el, digamos, directorio bin de ese paquete que yo tenga. Entonces tenemos esto y al interior de ese subdirectorio figuras estaría realmente definido esa clase rectángulo.class, pues que nosotros tenemos ahí. Entonces, yo puedo dar toda esa dirección para declarar este sentido. ¿Qué más podríamos tener? En Java, entonces, hay muchos paquetes. Ejemplos de ellos están, por ejemplo, el lang, que siempre se carga en ese sentido, el de utilidades, donde yo puedo manejar las listas y muchas otras cosas. Las de entrada y salidas, está el paquete precisamente esto para manejar entradas y salidas de datos, input y output. Está el paquete de matemáticas, ¿sí? Que luego veremos algunas funciones en la quinta clase, después del parcial. Aquí se guardan varias clases en ese sentido con el mat. Vamos a mirar en este paquete elementos. Hay también paquetes asociados a interfaces gráficas de usuario. Hay una muy tradicional que es el AWT. Hay un paquete, por ejemplo, para manejar SQL, ¿sí? O la parte de red, ¿sí? En este sentido, donde hay paquetes como la parte de clases como la URL y algunas otras pues, clases que están guardadas ahí para poder manipular acciones sobre Internet. Entonces, todo esto son paquetes que se organizan y al interior de él se definen las clases, pues, y las podemos estar utilizando nosotros también. Bueno, esto que teníamos acá es, digamos, el ocultamiento, porque nosotros, pues, básicamente esto no deja de ser de todas formas que cuando tú creas un paquete y guardas, pues, vamos a tener que tener claro que cada clase quedan en un diferente paquete y pues vamos a mirar cómo se puede afectar, digamos, la visibilidad respecto a los paquetes y la definición de las propias clases. Entonces, existe también un control de acceso, pero a nivel de las clases, ya no de los paquetes. Entonces, en este momento, nosotros tenemos, ¿sí? Que las clases, por ejemplo, a nivel de Java, las clases, hablamos que son por default, ¿sí? Cuando no le escribimos nada, ningún modificador a la clase, se habla de que las clases son de paquete. Es decir, pertenecen propiamente al paquete sobre el que estamos trabajando nosotros. Entonces, aquí se aplica un encapsulamiento, ¿sí? Asociado al concepto de que esas clases serán conocidas por cualquier otra clase del paquete. Entonces, las definiciones que nosotros podamos usar al interior de una clase de paquete, puedes coger y accesar los métodos o cualquier otro elemento de ella, o por lo menos ver las clases que están en sus paquetes. Entonces, en cada paquete, hablar de una clase por default es que pueda ser visible por las clases, digamos, o las definiciones de las clases y pues ya en la realidad los objetos que existen asociados a esas clases en ese paquete. En ese sentido, para que se puedan usar los programas o paquetes en cualquier otro paquete, pues la idea es que las clases que vamos a declarar deberían ser públicas. Entonces debe existir el modificador public, ¿sí? Como es en este caso. Entonces nosotros vamos a ponerle el public para poder nosotros decir que esta clase puede ser accesada a su definición desde otras clases que estén en otros paquetes, ¿sí? O inclusive sí en otros programas diferentes. Entonces, en términos generales, si vemos acá, podemos decir que para este paquete vamos a tener la clase A pública, pero la clase B es de paquete. Es decir, una clase pública podrá ser accesada por otro paquete. Entonces, miremos que aquí tenemos este archivo Java llamado A, que nos representa a esta clase. Profe, Dime. una pregunta con la palabra public. Entonces, pues digamos a mí en Java y a veces en Python no me funciona poner las clases todas en el mismo, como en la misma hoja, por decirlo así. Entonces, si yo pongo public, puede que me cause menos error. O qué, no sé. No, o sea, la intención ahora es que esto realmente, la intención que tiene el public es volverla más general su acceso desde otros paquetes, pues pero no necesariamente pues uno va a llenar de public todo esto. Entonces, lo primero que tú tienes que recordar siempre
y que hay una restricción, es que en Java, por ejemplo, él solo admite una clase pública al interior del paquete. Si ustedes van a tener dos clases públicas, por ejemplo, aquí todas las otras clases, aquí deberían ser de paquete, es decir, no llevan nada de modificador. ¿Sí? Si usted quiere, ¿aló? Dime. No es al interior del paquete, sino al interior del archivo. Ah, eso, perdón, sí, del archivo, sí, exacto, sí, Alejo, buena la aclaración. Es al interior del archivo fuente, ¿sí? Que nosotros tenemos en este sentido el contexto de que no puede en un solo archivo tener varias clases públicas. Entonces, si yo quiero tenerlas públicas en un paquete, que era lo que quería decir, pues yo tendría que declarar cada clase en un archivo fuente diferente, ¿sí? Y declarando cada una de ellas pública. ¿Sí? Pero la intención en este momento de la visibilidad es más por ese sentido de que si yo quiero tener acceso desde otros paquetes, pues yo pongo la clase pública. Si yo no quiero que tenga, y la intención del desarrollador es que solamente las clases que están al interior del paquete las accesen, pues las vuelvo, pues las dejo por default. En este momento, ¿qué quiere decir? Que es una clase del paquete. No sé si esto como aclara tu situación. Esto ahorita lo vamos a hacer un poquitico en Python, ¿sí? Para que declaremos esto también con un poquito más de detalle. Pero no sé... Sí, lo que pasa, profe, perdona y te interrumpo, es que digamos en el último taller, en el de Python, nos pedían como subir solo un archivo al GitHub. Y entonces yo puse todo pues como en un main, pero cuando yo, o sea, siempre me pasa que siempre que pongo las tres clases como en el mismo archivo, no corre bien, pues no sé por qué, la verdad. O sea, siempre me toca separarlos e importarlos pues en cada hojita. Pero pues yo no sé, pues tocaría mirar, pero por ejemplo... Mirarlo. Sí, toca mirarlo porque pues la verdad yo he tenido ejemplos que pongo 3, 4 clases y le pongo... Y no hay ningún problema. Y yo no le veo ningún problema, sí, Okay. O sea, ahí sí me parece como raro, pues que de en Python... pronto, que sí revisó que pues estuvieran, digamos, hechas las clases en el orden que se necesitaba, porque si hacías una antes que la otra y una llamaba a una instancia de una que todavía no estaba creada en el momento, puede que diera error. Ok, así sea en Python. Sí, porque por ejemplo creo, no me acuerdo bien cómo era, pero por ejemplo auto llamaba a motor y asientos. Ah, ok. Si tú tenías creado primero auto que alguno de los dos, te iba a dar error. Ah, bueno, gracias por la aclaración. O sea, lo que pasa es que aquí sí hay que hacer, y eso es, sí, lo que pasa es que en los dos ambientes hay algo diferente. En Java, por ejemplo, a mí no me interesa, o sea, realmente el orden no es que importe tanto, ¿sí? Pero yo creería que lo que tú dices en Python sí empieza la declaración. De hecho, si tú tienes algo posterior y por yo ejemplo, creí que era al revés. Un ejercicio sí afectaba, ¿sí? Yo creería por el tiempo de ejecución. Pero por ejemplo, en Java yo nunca tengo problema, pues si una clase va primero o si va la otra, pues en ese sentido, ¿sí? Sí, pensé que era al revés, pensé que Java era el que ponía problema por eso y Python no, pero entonces voy a mirar. Muchas gracias. Ok. ¿Qué más les voy a comentar? Entonces, en este caso, por ejemplo, miremos que cuando tenemos nosotros, miremos que aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos guardando en un paquete 2 esta clase C, ¿sí? Esta clase C, por ejemplo, no tenemos la intención de que pueda ser accesada desde otro paquete, porque aquí, pues, está igual que esta clase B, no se le pone nada, entonces estamos hablando que son propias del paquete, es decir, de paquete, ¿sí? Entonces... Nosotros realmente, bueno, lo que dice Alejo ahí, estamos tratando de acostumbrarnos y vamos a tratar de ir haciendo a partir de ahorita, precisamente pues no habíamos tocado la separación de clases, pero nos vamos a tratar de acostumbrar realmente a que, por ejemplo, en Python, cuando trabajemos las cosas y en esto, en general, pues cada clase quede en su propio archivo Java, ¿sí? De hecho, pues eso nos facilita muchas cosas, pues también más adelante en la reutilización de código. Pero bueno, tocando otra vez el tema, miremos que esta clase C, la intención es que está al interior del paquete P2, pero entonces, si yo voy a usar, por ejemplo, aquí, voy a definir un apuntador y le voy a declarar que es de tipo A, necesito accesar la definición de este señor que está acá. Como aquí le importé
yo le estoy diciendo, vamos a importar todos, ¿sí? Esto también es muy relativo, porque es que, de hecho, el hecho que yo le esté colocando esto y los voy a importar, pues una cosa es yo decir que voy a importarlos desde aquí, estas definiciones, pero realmente al tratar de accesarla, pues yo ya tenía una intención aquí como desarrollador de decirle, no, qué pena, pero a mí mi definición no me la va a usar nadie que esté por fuera del paquete. Entonces, el hecho que yo esté declarando aquí a B, que es de tipo B, ¿sí? Como tal, pues aquí se generará un error precisamente porque no tenemos acceso a esta definición, ¿sí? Entonces, aquí hay un poco, como siempre, pues en Java se apega más hacia ese enfoque de programación orientada a objetos y estamos hablando de el empaquetamiento. Entonces, aquí a nivel de clases podemos definir estos dos tipos. Aquí nunca va a existir una clase privada, ¿sí? Porque una clase privada que no la puede usar nadie, pues no le sirve a nadie, ¿sí? Entonces, pues eso no se puede hacer. Entonces, siempre vamos a tener que una clase o es pública o es de paquete, ¿sí? En este sentido. Y a partir de ellos vamos a tener claro, ¿sí? La visibilidad que se pueda tener. Entonces, como les decía a ustedes, la idea particular es que cada archivo fuente solo tenga una clase pública, ¿sí? Y pues vamos a tratar de acostumbrarnos que lo normal es declarar cada clase en su propio archivo fuente. Bueno, sin embargo, pues mire, esto no omite pues que usted pueda tener otras clases, pero esas clases deberán ser de tipo paquete. Perdón. Bueno, ¿qué más les puedo comentar? Bueno, en el control de acceso, dime, cuéntame. Hola, tengo una duda con la anterior, pues me causa curiosidad algo. Si yo, por ejemplo, tengo dos archivos, ¿cierto? Y en cada archivo tiene una clase pública con el mismo paquete, que es válido, ¿cierto? Sí, si señor. pongo clases de paquete, como está definido ahí, en un archivo, desde el otro archivo puedo acceder a esa clase de paquete. Ya que tienen la misma... Sí, claro, o sea, ya que tienen el mismo. Más que el archivo, pensemos que en las clases, ¿sí? O sea, el hecho de que tú tengas cada clase en tu propio fuente, ¿sí? Esto no, lo único que estás haciendo, recordemos que al último lo que estamos haciendo es escribiendo la intención de definir la clase y al último todos van a ir a un solo directorio, que es ese directorio donde tú tienes ese P1, pues, ¿sí? Con respecto a tu proyecto. Entonces, allá van a quedar compiladas todas las clases independiente de cualquier, digamos, número de archivos Java, pues que ustedes tengan al interior de ese desarrollo. Entonces, mírate que en este caso, independiente que sean públicas o no públicas, todas van a poder accesarse, digamos, al interior del paquete y ya solamente las clases públicas podrán ser accesadas, sí, desde fuera del paquete. Entonces, tú puedes poner archivos Java con solamente estas clases de paquete o puedes poner archivos Java con pública como tal, ¿sí? Y si las vas a poner independientes. Y recordando esa restricción que solamente puede ir una pública al interior de un archivo Java como tal, es un archivo fuente. Entonces todas tienen acceso al paquete y solamente puedes tener acceso las clases a otras clases siempre y cuando esas otras clases que están en otro paquete sean públicas, como lo que pasó aquí, ¿sí? Entonces, no hay restricción sobre la visibilidad de paquetes si tú las tienes acá, independiente que estén en archivos diferentes. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Y ese clase por defecto es lo mismo que clase de paquete? Pues es como lo mismo. ¿Cuál? Ahí en la línea 9 del archivo A dice clase del paquete. No, eso es un comentario. Por eso, mira, ese comentario hace referencia a las clases de por defecto que están. No, siempre, sí, le puse aquí, mira, esta clase es de paquete porque no tiene en este momento ningún modificador público. Entonces, en este momento no tiene ningún modificador público. Public, diré, aquí en este caso, es decirle, usted va a hacer una clase de paquete. Solamente puede ser accesada en este momento por clases que estén en el paquete. Ok, pero muchas gracias. Listo. Bueno. Teniendo presente esto, entonces podemos ir un poco más. Entonces, hemos visto, podemos definir paquetes, podemos definir las clases que van a ir a guardarse en esos paquetes y podemos regular en este momento el acceso de las definiciones de las clases, ¿sí? Al decirlas que son públicas o de paquete. Y podemos en este momento meternos ya al interior de cada clase y podemos también encapsular los atributos y los métodos. Entonces, en este momento, teniendo esta tabla así de referencia, entonces tanto los atributos como los métodos, ¿sí?
tienen varias formas de ocultamiento. La más sencilla es lo que hicimos la clase pasada, no hemos puesto nada de modificadores para la visibilidad en ese sentido. Y entonces nosotros al no hacer nada, pues lo que estamos declarándoles es que esos atributos van a ser de tipo paquetes. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que serán conocidos por todas las clases del paquete en el que se encuentren. Es decir, un atributo que no tiene ningún modificador de paquete y podría ser modificado por algún método que es de alguna clase que esté en ese mismo paquete. ¿Sí? Un método que sea también de paquete, es decir, que no tiene ningún modificador, puede ser, se le puede llamar a un objeto para que se ejecute ese método, ¿sí? Porque tiene la capacidad de que si estamos en la misma clase, yo lo puedo llamarle a usted y decirle, hey, ejecútese ese paquete. Entonces yo puedo accesar a ese paquete, a ese método que está en ese mismo paquete. El otro modificador que tenemos son estos, que pueden ser públicos y privados. Entonces se puede aplicar, digamos, esta restricción de visibilidad para decir que un atributo o un método puede ser público y se aplica lo que habíamos hablado para las clases. Entonces, lo que podemos estar diciendo es que ser público un atributo o un método es que puede ser accesada su definición, ¿sí? De cada uno de estos elementos desde otra clase que esté en otro paquete, ¿sí? Entonces, podemos hablar de eso tanto a nivel de atributos como de los métodos. No hay que confundir que si una clase es pública o, digamos, por ejemplo, o de paquete como clase, ¿sí? Porque yo podría tener una clase de paquete, ¿sí? Y tener como la intención de ponerle el público a los atributos. Pues si yo no puedo desde otro paquete accesar a la clase, pues por más que yo tenga esto público, ahí habría una contradicción. Entonces, en general, entonces sí podemos poner esto. Y la otra que podemos estar trabajando es la de ser privado. Entonces, en general, podemos afectar esto y decir, vea, yo puedo tener un atributo o un método privado que realmente su alcance, digamos, y su visibilidad solamente puede ser por el propio objeto, ¿sí? Es el único que podría accesar realmente a los atributos o a los métodos que se tienen en él. Entonces, en este momento se puede hablar entonces que un atributo, ¿sí? Es público, que lo puede conocer desde cualquier clase, pues, desde otro paquete, ¿sí? Y lo que es el privado solo se conoce la misma clase, la que puede accesar sobre ella. En este sentido, aquí tenemos un cuadrito típico, pues, que se puede estar hablando, ¿sí? Y en muchos, ustedes van a encontrar también este, que es el de paquete, ¿sí? Perdón, ¿dónde es que está? El de protected, ¿sí? Que es este que estamos colocando acá. Luego lo miraremos un poquito en detenimiento, porque este más que estos tres que tenemos ahorita que hemos visto, están asociados a la herencia, ¿sí? Entonces, ese modificador lo miraremos un poquito a nivel de la herencia, ¿sí? Entonces, ustedes pueden aparecerle así, no modifier, pues para mí es el de paquete, pues es el de por default también. Y entonces podemos tener esta tabla que se dice esto, ¿sí? Entonces, si usted a nivel de clases, cualquier elemento público puede ser accesado, a nivel de paquete, sí, puede ser accesado este señor. Lo mismo que en este caso, si la misma clase, si es privado cualquiera de ellos, pues puede ser accesado también desde la misma clase. Ahora, si yo estoy hablando desde otro paquete, entonces aquí se puede decir que lo que sea público como atributos puede ser accesado. Lo que es en este, ojo, de todas formas, en este sentido, sí, perdón, que está en el mismo paquete, digámoslo acá, yo también puedo accesar los atributos o métodos de tipo paquete, pues desde ese sentido, ¿sí? Y en este caso, si un atributo o un método es privado en una clase, clases desde el mismo paquete no lo podrían accesar. Listo. No vamos a tocar ahorita un poco esta parte de las subclases, pues porque está asociado a la herencia, y a nivel ya global podemos tener este cuadro, que es precisamente que si yo estoy en alguna otra parte, es decir, en cualquier otro paquete o cualquier cosa de elementos en ese sentido, yo puedo, si es público, accesar esos atributos y métodos. Yo puedo en este momento encontrarme que no puedo accesar precisamente los de paquete desde otra parte, ni mucho menos tampoco va a poder accesar desde una clase el concepto de atributo o método privado. Entonces, hay una cosa importante en el contexto también que... Hay que esperar otra preguntita. Tranquila. Pues, ¿en qué casos
es importante tener una clase privada? Pues un ejemplo como No, para o sea, no, contextualizar. la clase privada no existe. ¿Sí? A nivel de clase solo existe pública y de paquete. Ok. Esto que estamos hablando ahorita, estamos hablando ya de los atributos y de los métodos. ¿Sí? Entonces, Sí. tener un atributo privado o tener un método privado es la interfaz que tú estás definiendo hacia los demás objetos que tú vas a hacer. Es decir, por ejemplo, nosotros en este momento estamos diseñados, por ejemplo, que nadie nos va a ver el corazón, ¿sí? Eso para nosotros es privado y nos funciona, pero para nosotros, y nadie nos está viendo el corazón, ¿sí? En ese sentido, los ojos es parte de la interfaz y te van a ver a ti precisamente el color de los ojos y tenemos acceso. Entonces, se podría decir que es público, ¿sí? Entonces, es la intención del diseñador que tenga para decirle, venga, yo quiero que los demás tengan acceso a mis atributos, entonces los dejo o de paquete si tengo la intención que cualquier otra persona los cambie, o público si tengo que cualquier otro objeto desde otro paquete lo cambie. Ajá. En la realidad, como vamos a mirar, nosotros vamos a controlar, digamos, ese acceso, ¿sí? Porque sería muy maluco que tú, por ejemplo, el color del pelo, tú lo dejaras público o de paquete y en el mismo salón alguien te diga, cambies el color a rojo y usted no se dé cuenta y se lo cambiaron. ¿Sí? Ok. Entonces, en ese sentido, se vuelve privado y una de las reglas que vamos a hacer es que todo lo que es la descripción del estado, ¿sí? Es decir, sus atributos se manejen como privados. ¿Por qué? Porque la intención es que si alguien de afuera quiere que se cambie ese atributo, ese objeto que va a hablar contigo a través de un paso de mensaje te va a decir, por favor, ejecutes el método cambiarte el color del cabello. ¿Sí? Ah, sí, entonces soy yo, porque soy el dueño precisamente de mi información, el que me va a cambiar ese atributo. ¿Sí? No me lo van a cambiar otros. Me dicen y yo me lo cambio. Entonces, esa es la autonomía que se quiere. Entonces, esa es la intención que se tiene cuando se describe este tipo de visibilidad, ¿sí? Que los demás pueden o no directamente cambiarnos cosas o pueden o no de una ejecutarnos determinados elementos. Entonces, esa es como la intención. Eso mismo se aplica también a los métodos, porque hay métodos que, digamos, no necesitan ser públicos, ¿sí? Y tú podrías tener un método privado que realmente haga cosas como tuyas, como propias, pues que no interesa que nadie las vaya a llamar para que te manden un mensaje para que se ejecute. Es decir, no me interesa que los demás vean que yo tengo esa habilidad, si lo vamos a decir así. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ese método y no me interesa que sea parte de mi interfaz, es decir, que nadie me vea, los métodos serían las habilidades que yo tengo. Ah, saltar, correr, pues, y a mí no me interesa que me vean, que sepan que yo corro, pues, entonces no lo pongo privado y soy yo el que cuando lo necesite lo uso, pero nadie me va a mandar a mí un mensaje para allá y corra. ¿Sí? En ese sentido. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, digamos, la habilidad de ocultar cosas, tanto a nivel de estados como a nivel de acciones que yo pueda hacer, ¿sí? Y que son mías. Entonces, eso es lo que se llama como la interfaz, digamos, de los objetos, que me pueden ver de mí y que no pueden ver de mí. Y eso está asociado al desarrollador. Cuéntame. Por defecto, todos de paquete. O sea, en términos generales, no. Por default, lo que vamos a tomar como criterio es que los atributos sean privados. Ok. ¿Sí? Y los métodos sean públicos, cosa que pues, la clase puede ser muy general y puede ser usada desde otros paquetes, pues. ¿Sí? Entonces, lo que siempre vamos a tratar de sugerirles y que sean lo que ustedes usen, pero vuelvo y te insisto, esa es nuestra sugerencia en el marco del curso, ya cada uno en su criterio del mundo real seguirá esto, pero es lo más recomendable. Usted va a encapsular los datos, o sea, el estado propio de cada objeto, y los va a poner privados, y vas a dejar públicos esos métodos, ¿sí? Para que puedan ser accesados desde otras clases que están en otros paquetes. Entonces, fácilmente puedes usar este archivo compilado.class y lo puedes poner en un paquete y pues desde que la clase sea pública, porque volvemos a decirle eso, ya los métodos pueden ser accesados. Ahora, si la clase se definió como desarrollado, la definió de paquete, pues ahí sí ya, por más que estén públicos los métodos, pues al no tener acceso a la definición de la clase, desde otra clase afuera, pues no podrías hacer nada. ¿Sí? Entonces debe ser colindante el hecho de que si la clase es pública, pues yo puedo tener cosas de públicos también de métodos, pero en general la filosofía que vamos a usar es eso, privados atributos y públicos los métodos. Aquí hay una cosita interesante para que lo miremos también en el cuadro. Ahora, pero ¿quedó claro esto, Aure?
Sí, profe, muchas gracias. Listo, ok. Entonces miremos, en este caso tenemos que esto es lo más visible y lo menos visible. Entonces, en este momento vamos a tener claro que el público es lo más visible, vamos bajando acá. Esto es algo que después detallaremos. Miren que los protegidos que están asociados en este momento a la herencia son más públicos. Después veremos este detalle y esto puede afectar ciertas cosas en los diseños. Y tenemos en este momento, para el caso del parcial que vamos a trabajar lo público, lo paquete y lo privado. Entonces, a nivel de estos señores, el paquete es menos público que este señor, es menos visible, y el privado, pues sí, ya solamente es para, digamos, la definición de la clase, es decir, de los objetos como tal. Entonces, esta es la visibilidad. Entonces, las directrices siempre va a ser eso, ¿no? Entonces, lo que les decía, atributos privados, métodos públicos, para que lo trabajemos en el contexto de esto. Entonces, vamos a sacar esto y pues hoy sí quisiera, aunque me llene yo de correitos, voy a dejar en este momento unos 5 minutos para que analicemos en este momento si este código, espere, yo lo voy a crecer un poquitico aquí, sí, de todas formas, pongámoslo acá para que se pueda ver, sí, un poquito más. ¿Sí? Y miremos en este caso, ¿sí? Si teniendo nosotros esto, si quisiera que miráramos un poquitico en este sentido. Sí se puede leer algo ahí, muchachos. Yo lo veo bien. Bueno, entonces para que pensemos por lo menos en estas, digamos, 10 líneas primeras, en estos 5 minuticos, ¿qué puede ser privado? ¿Qué puede ser para estas líneas? Esto es un típico ejemplo que yo he puesto en alguna vez, ¿sí? De los ejercicios, pues que cuando éramos presencial, yo lo ponía y decía, bueno, esto es un ejercicio que pueden resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué debe ir en cada uno de ellos? El problema aquí se dice es, pueden colocar lo más privado posible, si es modificadores de acceso en blanco, de tal manera que las clases, atributos y métodos queden lo más encapsulados posible. Para no llenar todo público, 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 no, ¿sí? Sino que sea lo más encapsulado posible. Entonces, para esto vamos a mirar, tener que mirar, vea, para este código, vamos a mirar, hey, es usado en alguna otra clase de los paquetes, o sea, que están en el mismo paquete, o si están en otro paquete, y poder definir, sí, con esto, estos elementos. Entonces, si quisiera unos minutos, pues acá, analicemos un poco el código, y de una les pido a ustedes que me puedan enviar esta respuesta, y los primeros, pues que, o sea, en estos 5 minutos que me envíen, los que están correctos, pues empezamos a marcar algunos puntos, van a ser un punto 3, ¿sí? En el primer parcial. Listo, entonces voy a dar bonificación. ¿Listo? Entonces la idea es que se sienten ustedes a trabajar acá, vamos pensando un poco en esto, y me mandan un correíto con la respuesta de estos 10 elementos. O sea, el que está correcto tiene un punto 3 de bonificación. Fallé en una, profe, no tengo la bonificación. Entonces, analicemos un poco esto en estos 5 minutos, qué es la visibilidad acá. ¿Listo? No, o sea, mandémoslo en estos 5 minutos. Es decir, en este momento cierro, son las 10:45, ¿sí? Entonces, en este momento a las 10:50, lo que me llegue después del correo, ya no lo recibo, pues no lo evalúo, ¿sí? Y la idea es que tengan ese punto 3. Entonces, sentémonos un poquito a pensar esto y llenemos estos 10 líneas primeras. Bueno, sí, Kevin, solo las 10 primeras líneas. No, en 5 minutos no nos va a dar todo. Sí, solamente están 10 líneas. ¿Listo? Profe, ¿puede subirle a la pantalla, por favor, pues el aumento? Listo, ya. Gracias. Voy corriendo un poquito. Profe, Cuando lo que estabas proyectando se veía bien. Sí. Se veía grande, sí. Bueno, yo no lo veo tan grande. Lo veo No, más sí grande. se ve bien. Sí se ve bien, muchachos. Sí. Bueno. Gracias, Ale.
Cuéntame, Edwin. Sí, puedes ponerle así, paquete, sí, o default, lo que tú quieras, en casos que son por defecto, le pueden poner paquete, sí, o default, sí, a eso. No es que lo dejen en limpio, pues, escriben paquete o default, sí, si consideran que el modificador debe ir ahí, entonces lo ponen, lo escriben, por favor. Gracias, Edwin. Bueno, como les digo, lo que ya me entre después de cualquier correo que no me entre después de este momento, sí, ya no lo admitiremos. Listo. Bueno, entonces, en términos generales, vamos a mirar un poquito el ejercicio, ¿sí? Así como rápido. Hablamos de que en esta primera parte debe ser pública, ¿sí? Y debe ser pública porque en algún momento dado nosotros estamos definiendo, por ejemplo, en este paquete 2, estamos definiendo un objeto. Entonces, pues, de tipo A, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, ¿sí? O aquí, por ejemplo, estamos definiendo un apuntador de tipo A, ¿sí? Entonces, mírese que obligadamente la clase debería ser pública. Ahora, hay que mirarlo al interior de esos elementos. Entonces, mire, por ejemplo, que en este caso estamos hablando que es público. En este caso estamos hablando de que este A es público porque mire que de alguna forma aquí estamos accesando a ese atributo, ¿sí? Entonces, si lo vamos a estar utilizando, en este caso particular debería haber sido público, pero mire que en ninguna otra parte del código, ¿sí? De acá en los otros paquetes se está utilizando los demás, por ejemplo, el Y y este Z, particularmente para esto, no se está utilizando. Ahora, vamos a mirar si aquí al interior de este paquete, como tal, que está en el mismo paquete 1, se utilizan esas variables y pues aquí nunca hemos usado, digamos, esas variables. Entonces, por consiguiente, para este diseño, estos dos elementos deberían ser privados porque pues nadie más los va a requerir para este caso, ¿sí? Y si vamos a ver lo mismo, en este caso, el método como tal, ¿sí? Que tenemos acá, pues tampoco vemos que en ninguna parte se esté utilizando y por lo tanto podría ser privado, ¿sí? Y asimismo serían las justificaciones de los demás. Por ejemplo, en este caso, sí, la clase C como tal, ¿sí? La estamos utilizando nosotros en algún paquete de acá, ¿sí? En ninguna definición que yo tenga acá estamos haciendo uso de esa clase C, entonces por consiguiente puede ser de paquete, ¿sí? No necesitamos ponerlo privado porque no se está usando a nivel de estos dos códigos, ¿sí? Y ya al interior de él, pues ya miramos pues que en este caso, ¿sí? Podemos tener este por default. ¿Por qué este está por default? Debería ser default o de paquete, muchachos. Porque lo utiliza la clase A. Está en el mismo Exacto. paquete. Exacto, ¿sí? Entonces, miremoslo que aquí, desde la clase A, ¿sí? Se está haciendo, ¿sí? Acceso precisamente a este elementico que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, aquí se debería hacer de paquete. Ninguna de estas lo usa, ¿sí? Y ya las otras dos que tenemos acá privadas como atributos, pues son privados porque nadie los usa y lo mismo que este tampoco lo está usando en ninguno de estos elementos. Entonces, esta sería como la respuesta. Bueno, ¿qué tenemos en este punto? Disculpa que nos está pasando un helicóptero. Nosotros también tenemos la forma de acceder a atributos, entonces vamos a usar siempre ya a partir de ahorita los get y los set, ¿sí? Esto para nada pues Java lo va a distinguir,
esto es más para el desarrollador, para que ustedes lo entiendan como humanos, pero necesito, por ejemplo, el método getEdad, o sea, lo vamos a usar para conseguir, digamos, retornar a cualquiera que no lo requiera con este método, devolver la edad del atributo pues, que yo tengo como objeto. Y los set, cualquier cosa lo vamos a estar utilizando, vamos a distinguir que es el que nos permite modificar el valor de un atributo. Entonces, en general, de aquí en adelante, pues la idea es que los métodos que tengamos acceso a nuestros atributos, les ponemos get para poder conseguir el valor y set para modificarlos, ¿sí? Entonces, como les digo acá, siempre va a haber un get y un set por cada atributo en la definición. Quiero aclarar en este punto que cuando estamos haciendo el diagrama de clases, pues no nos vamos a llenar en ese sentido de get y set por cada cosa, pues porque pues, ese diagrama de clases nos quedaría demasiado complejo, ¿sí? Entonces, pues no es una intención que ustedes tengan eso cuando están haciendo la práctica. Y en general, ya cuando estamos aquí en estos elementos, pues en los talleres sí estaremos definiendo esto, pues, pero como no usaremos el diagrama de clases, pues eso solamente para la práctica, pues allá trataremos de omitirlo cuando ustedes están haciendo ese diseño. Entonces, en este caso, miremos que siempre vamos a tener, entonces, hey, vamos a cambiar el número de este señor, entonces vamos a tener el set, vamos a obtener el valor de este atributo número, vamos a tener el get, ¿sí? A cada uno, entonces, siempre les vamos a los gets y los sets, ¿sí? Por cada uno de estos elementos. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, pues no se puso el del saldo, ¿sí? Se omitió, pero porque ya pues previamente habíamos visto que tenemos en cuenta bancaria el de ingresar y retirar, y con él podríamos cambiar este saldo, entonces no hay necesidad de tener un get y un set para él, porque ya teníamos ingresar y retirar. ¿Qué más les comento pues sobre esto? Entonces, teniendo esta parte, pues entramos un poco a los constructores. En los constructores, pues realmente los constructores, aquí hay una cosa particular que yo quiero, miremos que nosotros ya hablamos un poco en Python, pues que usamos el init, que ahorita lo vamos a detallar. Aquí a nivel de Java nos estamos extendiendo un poquito, y es que nosotros cuando ejecutamos automáticamente un objeto, ¿sí? Con el new, pues los constructores ese comando nos va a permitir a nosotros, cuando definimos constructores, dar inicialización a las variables de los objetos, como lo vivimos en la clase pasada para Python, que usamos el init y dábamos los valorcitos para poder asignarle los parámetros ya automáticamente a nuestro objeto y no tener que en un main estar cambiando, como lo hicimos en la clase pasada en Java, cambiando y haciendo esta especie de método que ya les digo no debería uno haberlo hecho, y es que precisamente si yo tengo para otra clase, esté cambiándole los atributos a los objetos que se vayan creando, ¿sí? Sino que cada vez que creamos un objeto, la intención del constructor es que sea usted mismo el que se ponga los valores. Entonces, al dar el new, recordemos que se crea el espacio de memoria, inmediatamente ponen los valores por default, pues que se tienen, porque en Java recuerde pues que tienen los tipos de datos, pero cuando se ejecuta inmediatamente sigue el constructor lo actualiza a los valores que ustedes les van a pasar. Sí, perdón, el comentario que tú me dices, Eric, ¿me lo podrías comentárnoslos a todos, por favor? Hola, profe, sí. Sí, yo he visto que, o sea, algunos autores que yo he leído por ahí en un libro, para los setters y getters, en vez de utilizar los get y set, pues al principio del método, simplemente se pone el mismo nombre del atributo, pero se aprovecha pues lo que es la sobrecarga. Entonces, por ejemplo, si para obtener el atributo simplemente se llama como si fuera una función, y para modificarlo, pues se le mete como un parámetro, pues el valor de la modificación y ya. Así es como para que no quede tan tedioso ver el get set todo el tiempo. Sí, gracias. Ese es un buen comentario lo que tú dices, Eric. Recordemos una cosa que les iba a decir. Yo sé que muchas cosas que vamos a estar aquí trabajando se nos van a quedar en el curso de objetos, ¿sí? Hay muchas cositas de detalle en ese sentido, y gracias, Eric, en ese comentario. Y lo importante que yo quiero es como que también tengan presente, digamos, esto de hablar del get y el set, es para que primero también tengan presente que siempre debemos estar haciendo estos dos elementos como para modificarlos, ¿sí? En ese sentido. Entonces, que podamos nosotros siempre pensar qué es lo que se obtiene y qué es lo que, digamos, se modifica. Entonces, por eso, pues sí tocamos ese tema, y está bien lo que tú dices ahorita como buena costumbre ya, digamos, a nivel del desarrollador, ¿sí?
Pero ahorita es como por acentuar esto, Eric, y en el interior del curso, pues sé que se puede alargar un poquito, pero es importante que lo tengamos así presente. Listo. Y gracias por el comentario, Eric. Bueno, ok, gracias. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, al interior de un constructor podemos hacer otras operaciones de inicialización. Por ejemplo, hey, yo quiero abrir una base de datos, sacar de ahí la información, pues lo puedo hacer. Hey, quiero abrir un archivo donde tengo los datos de mis objetos, pues puedo hacerlo también. Y puedo, en última instancia, simplificar la sintaxis, porque pues, lo que hacíamos la clase pasada fue crear los objetos y luego irnos a un main y escribir cada uno de los atributos igual a tal, atributo 1, atributo 2 igual a tal, atributo 3. Entonces, pues es escribir mucho más y esto se vuelve más compacto el hecho de que usted tenga los constructores. Y una de las cosas importantes es este cuarto, realmente hablar de encapsulamiento, que es uno de los conceptos importantes en objetos. Es decir, nosotros vamos a tener la capacidad de encapsular nuestras variables y realmente no va a ser alguien externo que tenga el main que nos ponga los valores, sino que él desde el main va a decir constrúyase, pero sea usted el que se ponga los valores con su constructor. Esa es como la intención de los constructores. En ese sentido, hablamos que para Java las características es que va a tener el mismo nombre de la clase, ¿sí? En ese sentido. En este caso, no devolverá ningún tipo de dato, ni siquiera un void, ¿sí? Yo no voy a decirle al void nada, él no tiene nada de modificador para decir qué tipo de datos se va a devolver. El tipo implícito que devuelve el constructor es del propio tipo de la clase, es decir, en este momento lo que hace este señor es que con el constructor devuelve el tipo de dato que se le va a asignar al digamos, el concepto ¿cómo es que se llama esto? Del objeto cuando se genera. E inmediatamente, pues la idea particular es que ustedes con el constructor se pongan sus valores y se puedan trabajar todos estos elementos que estamos detallando acá. Bueno, ¿qué tenemos en este punto? Entonces, mire que particularmente nosotros tenemos acá, ¿sí? Este caso de que simplemente va a ser el nombre del constructor, la lista de parámetros y tenemos nuestro código, ¿sí? Entonces no tiene nada pues de retorno ni de nada en ese sentido, simplemente el nombre y los parámetros. Entonces, en este caso particular, si tenemos al cliente, tenemos el cliente, le pusimos los datos y ya ponemos algo muy parecido a lo que hacíamos en Python, ¿sí? Aquí tenemos la característica que recordemos pues que acá siempre sea como los métodos se van a tener que declarar los tipos de los parámetros que yo voy a estar utilizando acá, ¿sí? En este caso la de la cuenta bancaria es lo mismo que tenemos el CLT que nos va a apuntar al objeto del cliente que nosotros vamos a pasar acá. Y adicionalmente, entonces, veamos por ejemplo estos casos, nosotros podemos tener en nuestro cliente igual muy parecido a lo que vimos en Python pues, la vez pasada, simplemente aquí tenemos el operador new y ponemos el constructor, ¿sí? Tenemos a cuenta 1, lo mismo, cuenta y generamos precisamente, le pasamos el cliente previo que habíamos tenido acá, ¿sí? A este elemento y aquí, por ejemplo, que era algo que había comentado en la clase pasada, nosotros podemos generar aquí, por ejemplo, un nuevo cliente. Mire que no tenemos que tenerlo previamente y le damos el new y aquí nos va a quedar que el titular nos estará apuntando a este objeto. Listo. Entonces, ojo que esto se puede estar haciendo y lo recalco aquí, pues, para que ustedes lo vean, yo podría directamente crear el objeto, no previamente como está acá, porque en este momento entonces quedaría que titular apunta a este objeto como apunta cliente a él también. El hecho de que nazca acá, simplemente el titular de este cuenta 2, ¿sí? Estará apuntando a él como cliente y ya podría accesar a los diferentes atributos que tiene este señor. Listo. Entonces, hay una cosa importante para ir avanzando en esto y es que en Java se tiene un constructor por default. Es decir, en este momento, la clase pasada, nosotros creamos las clases, new tal, y realmente nunca definimos el constructor por default, que es este. En Java, cuando tú no defines ningún constructor, él automáticamente te va a insertar ese constructor por default. Entonces, el hecho que tú no hayas hecho nada, sino simplemente ya creamos los new, definimos las clases y nunca escribimos ese constructor, es porque con el IDE y en el momento en que usted va a compilar en Java, él le inserta a usted, si usted no define nada, se lo inserta. Ahora, si yo defino un constructor, ¿sí? En este sentido en Java, ya él no te inserta el constructor por default. Tengan presente eso. Listo.
Entonces, en este caso, ¿sí? Si yo defino este constructor, ya aquí la clase solamente va a quedar con un constructor que es este. No va a tener dos, que sería el default y este, sino solamente este. Entonces, por ejemplo, ¿alguien va a preguntar algo? Ah, sí, profe. Dale, Entonces, Marco. si por ejemplo yo no defino el constructor y queda el constructor por defecto y yo definí mis atributos en cierto orden, entonces luego cuando yo vaya a crear un objeto utilizando el constructor, entonces pondría pues los parámetros, por así decirlo, del objeto para el constructor, lo pondría en el orden que definí los atributos. Sí, o sea, si tú definiste, por ejemplo, mírate que aquí le dimos un orden, pues él va a tomar los atributos, los parámetros en este mismo orden que tú le hayas entrado. Si lo llamaste con el new tal cosa y por equivocación pusiste un número acá y aquí pusiste el texto, pues en ese momento cuando le diste el new, pues él te va a decir que no existe ese constructor y no te lo puede hacer, y te generaría un problema. Y si es el constructor por defecto y yo, o sea, no definí el constructor, No. pero sí definí mis atributos. Lo que ¿Él pasa define es que el constructor con el orden que yo definí los atributos o en qué orden? No, recuerde que el constructor por default no le pasa ningún parámetro. Entonces, se supone que cuando creas un objeto que no tiene ningún constructor, pues todas las variables en ese momento cuando se crea quedan con el valor por default de los atributos. Recuerda que tú describes en Java los atributos y cada uno, si es un número es un cero, si es el string pues es vacío, si está apuntando a un objeto pues es null. Sí, o sea, acuérdate que cuando lo creas, que eso fue lo que hicimos en la clase pasada, quedaban con esos valores por default y ya los modificamos con un main o algo pues allá atrás. En este caso pues podría ser un get y un set si no tenemos valores. Pero entonces la idea es diseñar nuestros propios constructores. ¿Listo? Entonces mire, por ejemplo, que en este caso, no sé si se queda clara la idea, Michael. Sí, profe, ahí me quedó claro. Gracias. ¿Listo? Entonces, mire, en este constructor, por ejemplo, que lo definimos, si yo creo cliente, llamando al constructor por default, porque este es lo que hacíamos ahí, nos va a crear un error, porque dice, hey, señor, usted no tiene esto definido. Porque aquí, cuando usted lo compiló, tuvo ya la intención de ver que vas a definir un constructor particular. Es decir, de aquí en adelante, los constructores que tú quieras hacer, pues la idea es que vas a tener que llamarlos así y pasar los datos en el orden correspondiente de lo que usted define en los parámetros. ¿Listo? Recuerde que aquí lo que importa es el orden de los parámetros, no importa el orden en que usted puso aquí los parámetros por fuera pues, de los atributos, usted los puede tener en lo que sea. Lo que les decía, yo de hecho puedo tener por aquí abajo, desde que no se cierre el código, al interior del código yo puedo tener aquí otro atributo y no deja de ser un atributo, que no tiene que estar antes de la declaración de los constructores, pues es un buen tip tener ese orden, pero eso no equivale a que no deje pues usted poder tener atributos aquí después de este señor. Entonces, ¿qué saca el siguiente programa, por ejemplo, muchachos? Aquí. ¿Qué sacaría? ¿Quién me ayuda? No sería constructor star. No saca nada. Constructor star. Pero es que eso es un string, no necesita que le metan datos. Vean, no saca nada. Porque no la están llamando. Porque esto es una función. O sea, Y es no un la están método, llamando. no es un constructor. Entonces, el hecho que yo puse esto acá, no llame a esto, ¿sí? Porque esto no es un constructor por el void. Listo. Si esto no lo tuviera, este sería el constructor y hubiera sacado esa respuesta que tú dices. Listo. Vale. ¿Queda claro eso? Para todos. Ok. Bueno. Profe, una duda. Entonces al constructor también se le puede poner un modificador de public, private. Pues la idea es que los constructores, uno debería acostumbrar siempre a ponerlos públicos, ¿sí? En ese sentido, pues, de todas formas, pero, pues, eso es como una costumbre, pero volvemos a lo mismo. Si este señor es de paquete y en ese sentido, pues, este señor es público, pues, el hecho de que usted lo vaya a usar desde otra clase, pues, ahí sí ya no lo puede usar, ¿sí?
Pero en general uno acostumbra a ponerlos públicos, ¿sí? Es como la idea. Yo también hubiera podido ponerlo esto por default, ¿sí? Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, como dice Alejo ahí sobre lo de la sobrecarga, ¿sí? De todas formas, nosotros también podemos más adelante. Ah, bueno, la pregunta es, ¿uno tiene un privado? No, o sea, yo lo que sí no puedo poner es un constructor privado. ¿Usted para qué tiene un constructor privado? Un constructor privado, pues en realidad no serviría con la intención de que lo puedan accesar realmente, sí, desde afuera, si la intención es esa. Luego miraríamos algo particular, pero realmente pues la costumbre no debería ser que un constructor sea privado, pues aunque eso no lo omite que lo tenga, pero pues no tiene como una intención. Cuando uno define los constructores, realmente en ese momento la intención que uno tiene es que lo puedan usar precisamente para crear objetos con esa forma en que lo vamos a hacer. Aquí hay una gran diferencia que lo veremos después, como lo están comentando ahí, ¿sí? Acerca de las sobrecargas, pues que vamos a mirar más adelante, ¿sí? Pero entonces la intención cuando ustedes definen aquí unos constructores es que la gente pueda crear objetos con ellos, ¿sí? Entonces, tener un constructor privado, pues no sé hasta qué punto, pues es como tan valioso, ¿sí? Tener en ese sentido. Entonces, bueno, yo les dejo de todas formas, dado que el tiempo nos va avanzando, les dejo este programa para que lo piensen un poquito, pues ahí les dejo de todas formas la respuesta. Y vamos a meternos un poco a esto, las constantes y el constructor. Un constructor no puede tener un atributo final, recordemos. Nosotros tenemos en este caso un atributo que le asignamos ya el valor de 7. Pues yo no puedo poner en un constructor, ¿sí? Que venga y lo vaya a modificar. O sea, un atributo que hayamos declarado como constante, yo ya no lo puedo definir aquí al interior del constructor, porque como les decía, este señor, por ejemplo, cuando se crea el new pues, de este señor, él inmediatamente le va a poner este valor y usted después va a leer esto y usted va a pretender en este momento cambiar ese valor que ya se tiene, ¿sí? Entonces, en este punto, usted no puede tener esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno puede tener, sí? En este caso, o sea, así como está, yo no lo podría estar definiendo. Lo que sí puedo en este momento es esto que estamos colocando acá. Entonces, yo no puedo, habíamos dicho que para definir una constante tiene que inmediatamente asignarse el valor. Lo que sí puedo hacer yo para poder definir esto y que quede correcto es no darle el valor acá, simplemente declararlo en este formato, ¿sí? Que él va a ser de tipo constante, ¿sí? No le asigno nada y se lo asigno en el parámetro. Entonces, esta forma no está correcta, se quita el valor y sí puede tener esa excepción que lo habíamos dicho. Cuando definimos un atributo ya constante, siempre lo declaramos así, dándole el valor. Ahora podemos modificar ese concepto y es decir, puede aparecer que este señor va a ser constante, al tener el final, pero porque le vamos a dar el valor en el constructor. Entonces, esto sí es correcto, esto no sería correcto si pretendo asignarlo acá. ¿Listo? En este caso, profe, la constante quedaría con el valor del primer objeto que se cree. No, por ejemplo, en este caso, recuerde que la constante, para este caso, cada valor va a quedar con el objeto a medida que se crea. Si usted le hubiera puesto el static, todos compartían ese valor. En este caso, cada vez que se crea un objeto, él queda con el valor que usted está asociando aquí en el constructor. Entonces, en este caso, cada objeto que se cree, usted le puede mandar un valor distinto. Y lo que está diciendo es que... Pero luego no lo puede cambiar. ¿Cómo? O sea, queda para el objeto, pero luego no lo puede cambiar. Exacto. El objeto una vez que se crea, ya no le puedes cambiar ese valor. Pero ese valor solo es para ese objeto. Que esa es la ventaja, por ejemplo, si se pone así con esta definición. Ahora, si le dejo, como le decía, si eso es para todos, pues les pongo el final y pues ya solo queda una versión. Y esa versión se genera, por ejemplo, ahí sí ya no valdría la pena, ya no se podría hacer esto acá. Porque si usted lo pone en este momento estático, recuerde que este valor se asignaría, ¿sí? ¿En qué momento? Por ejemplo, si esto estuviera aquí el valor, él se asignaría en este momento cuando se carga la clase. Esto está asociado es para los objetos, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener una constante para todos los objetos, pues lo trabajo así. ¿Listo? Vale, profe. Sí.
Gracias. Bueno, recordemos por último, en este caso pues de Java, hablamos del this. Entonces es conseguir una referencia a un objeto, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros también podemos, en este caso, resolver una ambigüedad. En ese caso, por ejemplo, en Python hablamos del self, aquí hablamos del this. Cuando yo, por ejemplo, tengo los atributos nombre, apellido y dirección y coinciden con los de mis atributos pues, reales acá, estos parámetros, pues realmente la forma que lo hago yo es con el dis.nombre. Le estoy diciendo, pues en este caso, que es mi atributo el que va a recibir el valor de esta variable que yo tengo acá. Entonces, el dis se puede utilizar precisamente, en este caso, en un constructor, ¿sí? Basado precisamente en ese punto que tenemos acá. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Las variables precedidas de this hacen entonces referencia al atributo como tal, y estos son variables que son las propias del método como tal. Bueno, eso es importante tenerlo presente porque, por ejemplo, en este ejemplito que tenemos acá, miremos nosotros que aquí el this siempre, recuerde, el this va a representar al objeto dueño del método. En este caso tenemos un cliente, ¿sí? Que básicamente, como para avanzar, tenemos una cuenta, un número de cuentas, que en este caso definimos que eran 20, y llevamos un contador de cuántas cuentas va a tener él, y simplemente cada vez que se crea un objeto cuenta, él va a hacer que, en este caso, se cambia a la cuenta original este n cuentas, lo vamos cambiando para poner un índice adicional acá, y vamos a decir aquí que el arreglo cuentas, entonces, inicialmente, para estos elementos, para la 1, para la 2, o lo que sea, nos va a permitir en este caso, ¿sí? Entonces, asociar, para el elemento 1, vamos a asociar la cuenta que vamos a pasar aquí, ¿sí? Entonces, él va a hacer para la 1, para la 2, a cada uno de ellos le va a estar asignando una cuenta. ¿Y cómo se hace aquí a nivel de la cuenta bancaria? Entonces, cada vez que yo crea un objeto cuenta, mire que nosotros le pasamos el número, el titular y el saldo, pero también nuestra intención es decirle, venga, cójase al cliente, que es él, al que vamos a pasar acá, y cójase a su cliente y ejecútele el método nueva cuenta, pero es a él, ¿sí? A ese objeto, y por favor, páseme a mí, ¿sí? Entonces, al objeto cuenta que estoy creando, se lo vamos a pasar al método nueva cuenta del objeto cliente que yo pasé aquí. ¿Sí se entiende eso, muchachos? ¿Sí? Entonces, la conclusión es que el this, ¿quién es el dueño? No es el objeto CLT al que apunta. Él es el dueño del método que se está ejecutando ahí. En este caso, pues es un constructor. Entonces, el dueño en este momento de este constructor es el objeto que se está creando. El new es ese objeto que nació, se reservó y se va a ejecutar este constructor y este this lo está representando a él. Entonces, él lo que está haciendo es el objeto que le pasamos aquí de tipo cliente, le estoy diciendo, ejecútese usted, señor cliente, este método nueva cuenta, es decir, pero me pasa a mí. Entonces, esta cuenta 2 queda apuntando a mí como objeto que me cree y en ese caso lo estoy adicionando al arreglo cuentas que este señor cliente tiene. ¿Sí queda claro eso? Listo. Esto lo vemos en esta imagen. Entonces, cada vez que usted, en este caso, ¿sí? Va a crear una cuenta bancaria, pues el titular, que es el que estamos pasando acá, pues quedaría apuntando al cliente, ¿sí? Y cada uno de estos señores, pues lo que va a asociar es que al cliente le vamos a decir, hey, vaya adicionando cada uno de estos elementos a su arreglo de cuentas que él tiene acá. Entonces, si fuéramos a crear esto, ¿sí? De cuenta 1, cuenta 2, dos objetos que le paso estos valores, pues básicamente lo único que yo estoy haciendo es a este señor, ¿sí? Cliente que yo tengo acá, que es el único cliente que tengo acá, le estamos diciendo, le estamos pasando a los dos estos clientes y cuando nosotros vamos a imprimir los elementos, pues yo tengo el cliente 1, mire que aquí el n cuentas nos está llevando cuántas cuentas pues tengo yo y si yo lo imprimo, luego de haberse generado estas dos cuentas, pues se supone que en este momento al imprimirlo, pues me va a permitir decir que son dos cuentas pues que son las que él tiene acá. Entonces, él me está marcando el número de cuentas que yo tengo. Entonces, ojo con este this, que el this realmente está representando es al dueño del objeto. Entonces, esto sí queda claro, muchachos. Listo.
Bueno, ¿qué más tenemos acá? Ya en Python vamos a mirar un poquito el encapsulamiento. En Python, hoy vamos a ver como todas estas cosas porque no es tan extenso en Python los elementos que hemos visto. En Python hablamos de que nosotros realmente así como teníamos los archivos fuentes en Java, pues nosotros realmente tenemos en este caso todo archivo .py, pues es un módulo donde realmente pues ahí vamos a tener, en nuestro caso particular, definiciones de clases, pues que es lo que nos importa a nosotros, aunque usted puede tener estos otros elementos al interior de él. En este sentido, pues nos permite como un namespace definir allá a lo mejor unas clases, varias clases, pues si yo quisiera tenerlas, que era lo que estaban hablando ahorita, de que poder tener 4 clases en un archivo PY, como lo hicimos la vez pasada, de Python. Entonces, un módulo puede ser usado o importado en otro archivo. Es decir, en este momento nosotros, por ejemplo, podemos guardar los módulos, ¿sí? En este momento, digámoslo, un módulo puede ser como tal. Nosotros al interior de este señor podríamos importar un archivito y es lo que ustedes han tratado de hacer ahí con el import, por ejemplo, decirle yo en este caso mi módulo y nosotros podríamos importar únicamente los componentes que nos interesan. Entonces realmente aquí en Python pues también nosotros podemos tener los módulos, podemos llamar otros módulos e importar elementos al interior de ese archivo. Entonces si yo tengo varios módulos y yo estoy creando un nuevo módulo, puedo decirle venga, vamos a importar un módulo que está en un mismo directorio, que esto es lo que estaría haciendo acá, y le voy a decir, por favor, que impórteme de ese módulo esta clase rectángulo que está puesta allá. Muchas veces yo podría decirle con este import, también muy parecido a lo que vimos en Java asterisco, pero esto, por ejemplo, acá no se recomienda tanto en el sentido que esto puede crear un poquito de desorganización, digamos, en Python, pues por ser tan libre. Entonces, siempre se recomienda definir qué clases son las que yo quiero trabajar acá. Entonces, en este caso, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos mi módulo acá y tenemos este otro módulo, entonces podríamos importarlo, ¿sí? Y si los dos están en un mismo directorio, digámoslo ahí que ustedes están trabajando, pues simplemente lo importo y lo puedo utilizar. Es decir, nosotros en este momento siempre estamos organizando los archivos y las clases y todo en archivos fuentes, que son los módulos, y yo los puedo estar llamando o los puedo estar guardando en un mismo directorio y simplemente con import pues estamos trayendo estos elementos. En ese sentido, ¿sí? También es importante, un momentico, es importante tener presente que nosotros también podríamos en un momento dado, ¿sí? Lo que alguien me ha hecho una pregunta es el if name igual a main, ¿sí? En este caso, ¿sí? En general, miremos que para esto simplemente definimos la clase, no le hemos definido nada, pero nosotros muchas veces podríamos tener al interior de él algún código de prueba o algo que yo tenga en él. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en este ejemplo, tengo la definición de la clase y yo tengo código aquí para ejecutar, ¿sí? Si yo llego a importar esto, haciendo lo mismo que hicimos la vez pasada, este rectángulo, si lo tuviera ese código y lo importaría acá, aquí me va a cambiar en este momento los valores, porque él va a ejecutar esto. Con solo importarlo, ¿sí? En este momento, este señor, si yo tengo esto aquí, él automáticamente, desde ejemplo 1 que yo tengo acá, el importarlo, no solo me va a traer esto, sino que me va a ejecutar esto. Y pues esa no sería como la intención que yo quiero. Entonces, en Python, nosotros muchas veces usamos este if name, ¿sí? Es porque cada módulo tiene una variable especial. Cuando usted crea un módulo, él realmente por detrás, esto es muy pensando en lo que les sigo insistiendo de objetos, esto se puede ver como un objeto, pero él tiene una variable que lo asocia a él, que es el name. Entonces, en este momento el name, ¿sí? Como tal, él asocia a este señor y le dice a usted, venga, usted en este momento si ejecuta directamente a este señor con el main, ¿sí? Le va a dar precisamente a ese name que él tiene acá, le va a decir, usted es el main. Si yo lo importo, ¿sí? En otra parte, y si no tengo esto, lo va a ejecutar. Pero si le pongo esto, como lo ejecuto desde este archivo, realmente el main está, o sea, realmente este señor es el main y este es secundario. Entonces, al tener un if name, que sería esto en ese código, ¿sí? Si yo reemplazo aquí este pedazo por esta línea, al llamarlo e importarlo, no me va a ejecutar este señor porque este name en este momento que se está ejecutando es el de él, no es el de este archivo,
sea, él no recibiría el nombre de main como tal, ¿sí? Entonces, esta línea siempre la hemos usado es para que no se ejecute cuando usted importa este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, en general, cuando uno está haciendo con pruebas o cosas de esas, pues uno pone el if name por si usted quiere importar ese archivo, pues los elementos que quiere importar de ese archivo a otro archivo como tal. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Aquí también existe el concepto de paquetes, igual que en Java. Aquí tenemos varios paquetes, pero aquí hay una cosa particular. Para que en Python se identifique un paquete, no es simplemente crearse usted un subdirectorio, decir que vamos a crear esto, sino que en Python, para decirle que esto es un paquete y sea reconocido como un paquete, yo debo crear este init.py, así sea vacío. O sea, ustedes lo crean. Esto, pues, no nos vamos a meter en este momento porque esto puede llevar otro contenido allá, asociar cambios de variables, otras cosas, pues, que no me voy a meter. Simplemente a nivel de práctica, aquí vamos a crear un archivo que se llama así, _ init, sí, _ pues aquí en ese punto .py lo vamos a poner vacío, no va a llevar nada, y en este momento se le está diciendo a al intérprete de Python, esto es un paquete, ¿sí? El e-commerce es un paquete. Voy a crear el payment, le pongo esto para que él entienda que esto es un paquete y no es un directorio cualquiera. ¿Sí? Voy a crear contact, lo mismo lo pongo vacío. Entonces, este tipo de elementicos son importantes tenerlo en este sentido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero así importar, pues es lo mismo, la jerarquía de carpetas se verá así. Entonces, por ejemplo, en esta ruta, nosotros tenemos el SSR, si vamos a hacer un código, podemos tener muy parecido como lo que nos genera en este momento en Java, podemos tener el SSR básico. Y en este momento, por ejemplo, tenemos un archivo main, podríamos empezar a trabajar en él, que nos pueda estar llamando clases o cosas que yo quiera hacer, o sea, todo lo que yo quiero usar de este señor y hacer nuestro programa principal acá. Pero si yo quiero usarlo, si en este momento es main.py, yo, por ejemplo, si quisiera usar rectángulo, ¿sí? En este momento como tal, ¿sí? Y está en productos, entonces yo lo que tendría que hacer en cualquier elemento, por ejemplo, él está aquí al interior de este módulo productos, está acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digámoslo, deberíamos decir e-commerce.products, ¿sí? Que sería el módulo donde está, y ahí sí decirle que vamos a importar la clase particular que queremos hacer, si este señor está al interior precisamente de este archivo producto que yo tengo, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo importar este señor y ya lo podría yo utilizar en nuestro elemento. Listo. Entonces, aquí también existen los paquetes, ¿sí? Y simplemente se utiliza, en este caso, esto y ya creo yo mi rectángulo una vez importado y puedo estar trabajando en él como tal. Ahora, paquetes importantes que hay acá. Entonces, paquetes, por ejemplo, están las colecciones, el concurrent, el email, los HTML, el Tkinter, pues que nosotros vamos a utilizar un poco también esta parte para las interfaces gráficas, pero también no olvidemos que hay módulos, o sea, hay que diferenciar un paquete, pues aquí van a haber varios módulos al interior de ellos, pues estos son paquetes, y otra cosa es tener ustedes módulos, sí, que serían los archivos PY, como estos, pues que traen funciones y cosas al interior, donde ustedes, me imagino, han usado mucho el mat para hacer funciones aritméticas, pero acá, recuerden que lo que está definiendo son funciones. Esto no es una clase, como si vamos a ver en Java, que es una clase, ¿sí? Mat que tiene métodos para hacer precisamente los elementos. Bueno, la visibilidad aquí, pues no existe. O sea, Python todo es público, ¿sí? Y entonces, como ya lo habíamos tocado en algún momento en un ejercicio que hicimos el ejercicio de corregir, habíamos usado el underscore, y realmente el underscore lo vamos a usar para los seres humanos. Es decir, esto no lo va a entender Python, ¿sí? Simplemente para Python va a entender que aquí tengo un atributo que se llama underscore número. Pero para nosotros la intención es, si usted tiene algo privado, pues lo pone con underscore, ¿sí? Listo. Entonces, esto lo vamos a usar, ya, digamos, es una práctica como que se tiene común en Python para indicar que un atributo es privado. ¿Listo? Entonces lo vamos a estar utilizando siempre en nuestras clases. Bueno, hay una cosa que hay que confundir, pues
y esto lo van a ver ustedes, no sé, yo tengo ahí varios libros en Python y hay unos que lo tratan, otros que no lo tratan, entonces dicen que para poner un atributo privado no usan que esto es por convención, pero esto no lo identifica el propio intérprete, ¿sí? Es una convención, sino que tratan de usar el doble underscore, pues, en este sentido. Esto realmente nosotros no lo vamos a usar, nosotros cuando decimos underscore, es para el humano y pues sí, el intérprete Python no lo va a identificar. Porque mucha gente trata esto y hay unos libros que dicen eso. Ah, usted quiere un atributo privado, póngale el doble underscore y lo definen. La definición es esta. Pero esto realmente no debería asociarse a un atributo privado, porque es que realmente esto no está haciendo realmente la privacidad. Es decir, realmente en Python no existe atributos privados, ¿sí? Entonces, aquí no existe ese concepto. Lo que existe cuando usted utiliza este doble underscore acá es que realmente, si lo vamos a ver en este caso, ¿sí? Realmente mucha gente piensa que con esto lo vas a hacer privado, pero esto no es la misma intención que se hace en Java. ¿Por qué? Porque en este sentido, si nosotros hiciéramos este privado, realmente lo que hace el intérprete de Java, de Python, perdón, es convertir, ¿sí?, a este atributo, lo reescribe y lo vuelve así, ¿sí? O sea, él en este momento lo que hace cuando le lee a ustedes este doble underscore privado, aquí, digamos a esta variable que la llamamos privada, él lo que hace en este momento es escribirlo y lo pone de esta manera. Entonces, lo pone con el tipo, digamos, de la clase, ¿sí? Le pone el nombre de la clase, le pone un underscore my class acá y doble underscore, pues que es lo que usted ponía y lo pone acá. Es decir, cambió la definición de tu atributo y lo escribe de esta manera, realmente. Pero eso no le va a impedir a usted que realmente, si usted quiere, lo pueda accesar. Entonces, miremos que en este caso, yo decir, yo tengo la intención de poner esto privado y lo pongo con underscore acá, ¿sí? Que yo tengo aquí. Entonces, realmente lo que hizo él fue cambiarlo y ponerle a usted, en este caso, ¿sí? Como tal, le puso a usted en ese sentido que realmente, usted de tipo demo, pues realmente eso es lo que él está haciendo acá, pero no te está impidiendo que tú no lo puedas accesar, porque mírate que yo en este momento, si yo tengo, por ejemplo, esto, vamos a hablarlo aquí public y vamos a hacer self.underscore set, ¿sí? Aquí como tal, miremos que nosotros lo que estamos tratando es de llamar a este método, pero mírese que, por ejemplo, si yo hiciera aquí, demo es igual a demo, entonces en este momento vamos a crear un objeto demo. Si yo le escribo en este punto, underscore en este momento, él me va a decir, mire, usted en este momento, sí, estoy tratando de ejecutarlo, le va a decir que aquí hay un error, ya que él no tiene ese atributo, o sea, aquí como tal, él no lo tiene, ¿sí? Porque pues y uno diría, sí, mire, esto está privado o lo que sea, pero realmente en este momento esto no es la verdadera intención, porque en este caso, por ejemplo, en este método público, ¿sí? Mire que al contrario en este método público, el hecho que yo lo hubiera llamado self.secret, entonces uno dice, mire que sí se volvió privado porque lo llamo, no, porque realmente cuando él lo lee, pues aquí le va a cambiar esto y lo va a poner con la definición que ustedes tienen. Si usted lo llama directamente, le va a decir, no, este elemento no existe, ¿sí? Como tal. Si usted lo ven, pero entonces, como ya sabemos cómo se cambia, que es por esto, entonces mírese que aquí de alguna forma, lo que definimos nosotros aquí fue, venga, este señor demo, lo vamos a llamar demo punto. Entonces, como sabemos que esto se cambia y se pone con el nombre de la clase, ¿sí? Y el nombre, pues, que se tenía antes, en ese caso. Entonces, si yo puedo hacer esto, demo punto, escribo el nombre de la clase como, pues, pienso que se va a cambiar, que sería el underscore y el nombre de la clase, que en este caso es de tipo demo, y le escribo dos underscore secret, pues, que es el método, pues, que aparentemente está yo llamando acá, inmediatamente sí lo puedo accesar. Entonces, mire que es falso que Python realmente te lo vuelve privado. Porque si tú quieres y sabes cómo queda, pues lo puedes llamar. Entonces, es mentira que realmente Python te vuelve privado un atributo por el hecho que vos lo pongas con doble underscore. ¿Sí? Lo que él hizo fue cambiarle el nombre y asociarlo a la clase. ¿Sí? Entonces, nunca crear variables o operaciones con doble guión. Pues en realidad en el caso nuestro, la idea es que nos acojamos
a esta convención, aunque realmente Python nunca lo va a volver privado, porque realmente él lo que hace acá es cambiarle el nombre y lo asocia a la clase, pero realmente no es que sea privado, es decir, no es que usted lo pueda accesar, no lo pueda accesar. ¿Sí queda claro eso, muchachos? Preguntas al respecto. ¿Mm? Nada. Entonces, Profe, dime. ¿cómo es que funciona eso? O sea, uno cuando pone un underscore en doble, puede ser en un atributo, también pasa lo mismo, le cambia el nombre y Sí, queda con el exacto. nombre de la clase. Ah. Es igual, exacto, sí, señor. O sea, lo que quiero decirles con esto es que algunos libros te dicen, para hacerlos privados usen esto. Y realmente eso no es real, ¿sí? O sea, para mí una buena recomendación simplemente es acogemos a lo que tiene Python, y Python todo es público. Entonces simplemente le ponemos a este underscore como más para los humanos, que sepan, vea, yo tengo la intención de esto, no sé. Al ser privado, no sé si ustedes lo usan en algún método o lo que sea, y lo van a hacer, y puede que esto les haga algún error. La intención de ponerle el underscore es decirle a las personas, yo lo quería privado. Ahora, si usted lo quiere accesar desde afuera y no desde mis métodos, eso es tu problema, ¿sí? Pero ya le estamos advirtiendo eso a las personas, ¿sí? Entonces, en este caso, él realmente nos está encapsulando, como tú dices, Gonzalo, ¿sí? Porque pues hay algunos libros que te dicen esto, póngale el underscore. Yo tengo algunos libros, ¿sí? Que tengo en esto y te dicen, lo privado es ponerlo así, pero realmente no es verdad. O sea, lo que él está haciendo es cambiarle el nombre para ponerle esto, ¿sí? Ponerle el tipo de la clase, ¿sí? Con un underscore aquí, tipo de la clase, y le pone el nombre del método o lo que es el atributo, pues en ese caso como ustedes tienen ahí, ¿sí? Entonces, si yo le hubiera puesto, si tuviera un atributo, pues hubiera sido lo mismo, el nombre de la clase, esta cosa, y el nombre, pues ya el atributo que usted puso con dos underscore ahí, ¿sí? Entonces, pero eso es falso, o sea, realmente esto no es privado. O sea, como ustedes dicen ahí que estaban preguntando, ¿sí? Entonces, realmente esto no está encapsulando. Simplemente nosotros lo que vamos a poder hacer es marcar una intención, pero realmente en Python todo es público. Listo. Entonces, esto no me está aplicando realmente esa teoría que quisiéramos nosotros de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Preguntas ahí adicionales. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Listo. Bueno, entonces, en este caso hay cositas interesantes para ver. Hay un método que me pareció interesante aquí que lo traigo, es el dir. En este se hace uso del dir para ver el listado de métodos y atributos de una clase. Realmente nosotros en este caso estamos definiendo esto, ¿sí? Pero realmente detrás de esto hay muchos más atributos y elementos pues que se definen cuando define usted una clase. Esto lo voy a poner ahí simplemente como un concepto adicional. Mire que nosotros aquí definimos este atributo, ¿sí? Clase, pues ponemos un atributo que se diga esto, ¿sí? Se supone que la gente pone esto para decirle supuestamente que no es accesible. Entonces, mire que estamos colocando este tipo de cosas, ¿sí? Pero realmente esto lo que hace es lo que les he dicho, eso cambia. Entonces, si vemos acá, no accesible desde el exterior, entonces vamos a decir lo mismo, son simplemente comentarios. Yo puedo poner esto para ponerle a la gente y decirle, vea, esto no va a ser accesible. Pues es mi intención, aunque en Python no lo puedo hacer realmente. O sea, Python no valida esto, ¿sí? Que la intención de nosotros, lo que se hace Java cuando decimos que es privado, es paquete, aquí no. Entonces, no accesible desde el exterior. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner esto, ¿sí? Era supuestamente la intención y vamos a hacerlo. Entonces, mírese que realmente pasa lo que yo les digo. Entonces, si vamos a poner este atributo, hola, el dir me va a enviar todos los atributos y métodos que tiene esta clase. Entonces, miremos que en este caso, la definimos y le damos dir y muéstramelos todos. Entonces, mire que, por ejemplo, aquí vamos a hablar de este atributo clase. Mire que aquí lo aparece. Entonces, él lo muestra el atributo clase, ¿sí? Y aparentemente, en este caso, ¿sí? Miremos que también de alguna forma te aparece este atributo clase que nosotros teníamos pues aquí. Miremos que aquí nos está colocando, ¿sí? En este caso, nos pone el nombre de la clase, nos pone el mismo atributo clase y nos lo está mostrando. O sea, realmente él lo que hizo fue cambiar este atributo y nos lo puso aquí. Sí, sí se pillan, pero
De todas formas, los atributos son accesibles. Yo aquí con este método lo estoy accesando desde otro programa, podría hacer esto y lo estoy accesando, ¿sí? Y el hecho que yo le dé el dir, mire que él me está accesando y me identifica. Vea, usted tiene este atributo clase 1 y usted tiene el atributo clase que usted tiene acá, ¿sí? Usted quiso ocultar eso es mentira porque en este momento yo tengo, vea, se cambió ese método, ya no se llama así, yo se lo cambié, le estoy mostrando que es a la clase 1 y le puse el nombre que usted tiene acá y le estoy mostrando el otro normal, que era el método normal que usted es el que tiene acá, ¿sí? O sea, realmente es mentira que esto se vuelva privado. Listo, tanto a nivel de atributos como a nivel de los métodos. ¿Queda claro eso, muchachos? En Python no existe el encapsulamiento, digámoslo así. Todos son, ¿sí? Todo es público. Entonces, en este sentido, igual que en Java, Python, la forma de hacer los atributos es a través de, lo vamos a hacer, pues sí, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con el otro, lo del get y el set. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo nosotros con ellos es también, vamos a aplicar esto, pues ya vale el comentario que nos habían hecho anteriormente, la idea es que de todas formas lo profundicemos y lo traemos acá, les vamos a seguir poniendo el get y el set a cada uno de estos elementos, ¿sí? Y la idea, entonces, es que pongamos siempre un get y un set como para que tengamos presente, cambiar y obtener, ¿sí? En ese sentido. Los constructores, recordemos que ya lo habíamos visto desde la clase pasada, pues aquí también entonces ya el init lo vamos a reconocer como que es un constructor. Antes lo teníamos acá como método especial, de todas formas no deja de ser ese método especial, pero aquí lo asociaremos entonces al init, ¿sí? Que lo habíamos visto en la clase pasada, en Python. Entonces se puede catalogar pues el init, se pueden tener dos tipos, el sencillito pues que es el constructor por default acá, que no lleva ningún parámetro, mire que tenemos, o ya constructor parametrizado, que es pasándole los parámetros que yo quiero pues pasarle a él y darle los valores. Aquí al interior de este ya estamos creando atributos, ¿sí? Aquí creamos atributos, ¿sí? En este momento como tal inicializamos este señor distancia, no le pasamos valores, en este le pasamos los valores a los atributos. O sea, creamos los atributos y le pusimos los valores. Listo. Entonces, reconocemos el init como un constructor. Y para rematar en este punto, recordemos que habíamos visto el this, cómo se trabaja allá. Y entonces es importante también tener presente que ya habíamos dicho que el self es como el reemplazo del this allá. Entonces traigo a colación este problemita, que es el mismo que tenemos allá, pues más o menos, es una versión un poquitico modificada. Aquí en este, por ejemplo, no tengo un límite de cuentas. En el otro, pues en Java tenía la intención de decirle que es un array y va a tener máximo de 20. Pues aquí no lo hice porque la verdad, sí, lo estaba mirando en detalle y quise sacar esto así simple y llanamente. Aquí no tengo esta restricción, pues tocaría implementarle eso. Pero aquí tenemos entonces esta lista de cuentas y tengo lo mismo que n cuentas es igual a 0. Entonces, lo único que estamos haciendo acá es que, a diferencia del otro, pues cada vez que nosotros vamos a pasar una cuenta, pues lo que hacemos es que se la vamos a adicionar a esta lista que yo tenga acá. Y a la variable n cuentas, lo que vamos a hacer, pues a diferencia del otro que le poníamos era n cuentas como el índice. En ese sentido, en este caso, simplemente vamos a generar cuántas cuentas tiene y le vamos a decir que es n cuentas más 1, para saber cuántas cuentas lleva él como tal en este sentido. Entonces, teniendo lo mismo, y lo más importante, pues, en este punto es esto, ¿sí? Allá hablábamos del this, aquí hablamos del self. Entonces, este es nuestro apuntador al objeto, ¿sí? Entonces, recordemos que siempre que estamos manejando todo esto, por eso va de primeras, porque él va a estar, es el apuntador al propio objeto. Y con él estamos haciendo referencia a los atributos de ese objeto. Entonces, el hecho que yo en esta cuenta le diga que a este init, que es el constructor, le estoy pasando el self, ¿sí? Recuerde que es en el contexto del propio objeto. Entonces, el self va aquí y lo que vamos a hacer nosotros es simple y llanamente decirle que cuando se cree una cuenta, por favor, el objeto titular que le pase yo, dígale, hey, señor, por favor, se ejecuta su método cuenta y por favor, aquí donde usted pasaba cuenta, hey, ¿me puede pasar a mí? Recuerde que este self no es el self de él, ¿sí? Es el self mío. Es decir, del dueño de este método, pues que en este momento es el init que yo tengo acá. Entonces, este self me está representando en el contexto de cuenta bancaria, a mí, al objeto, ¿sí? No es el self del cuenta de este objeto cliente que yo tengo acá, porque este self
hace referencia al objeto de tipo cliente, y este es el mío, y él es el dueño de ese método, entonces es este objeto al que yo estoy haciendo. Ojo con ese tipo de cosas. Entonces pasa la misma situación, creo al cliente en este momento como tal, creé 2 cuentas como tal, y simplemente las imprimo, y en este caso particular, pues lo que quería hacer notar era esto, que en N cuentas, al hecho de que yo le estoy llamando 2 veces a este señor, una vez cuando creé la cuenta 1 y otra vez cuando lo creé, pues me pasé a mí mismo, y lo que él hizo fue pasarme, de todas formas las adiciona y las va a poner acá y va a empezar a contar. Entonces, esto es lo que saldría precisamente en ese punto. Les dejo esto, sí, lo de los capítulos, pues ya ahorita subo esto y disculpa pues que lo ponga. Me parece muy interesante en este caso que se lean un poco este tema del capítulo 4 en Object, sí, sobre todo este tema de, en este libro, el de paquetes en Java. Leanlo, que es interesante, lo mismo que el encapsulamiento y el control de acceso. Y aquí hay algo importante que yo quiero llamar la atención para que también se lean esto en Java, cómo es la carga, los enlaces y las inicializaciones de los atributos. Este tema es interesante en este libro para que ustedes aclaren mucho el orden de lo que les digo. Cuando se crea un objeto, se le ponen los valores por default, tengo un constructor, pero entonces el constructor es después de haberlo creado. Entonces, como eran las variables, ya en Java se ponían los valores, pero se reemplazan por este. Y hay otros detallitos que es interesante que lean ustedes ahí. De hecho, en la próxima clase veremos un código, sí, que lo hablamos como un código estático, de inicialización estática, que miraremos, pero también al interior de este capítulito van a ver que yo puedo señalar un código que es algo parecido a un constructor, y es decir, en este pedacito esto se ejecuta antes de crear el objeto. Entonces es importante que lean eso acá, porque pues es parte también de, digamos, elementos que tiene Java para inicializar también ciertos valores a las variables. Y está precisamente este static import, para que lean qué es este concepto, ¿sí? Para que ustedes lo puedan estar mirando también. Son cositas interesantes, pues, que nos da tiempo para tratarlas aquí en el curso, pero que extiendan un poquito el conocimiento de Java. Y en el lado de Python, pues les dejo en este libro, que me parece, o sea, este es del año pasado, creo que es del año pasado, sí, en este sentido, sí, la idea es que lean, si tengan tiempo, lean este Object en Python y lean un poco más sobre la parte de los módulos y los paquetes. Sobre todo de este libro me parece muy interesante esto de cómo se puede llamar las cosas relativamente, ¿sí? Y los paquetes como un todo. Esto me parece importante que lo lean para que tengan como el conocimiento de, hey, si yo estoy en un paquete, una clase y quiero irme a accesar o importar algo que está no sobre la misma dirección de mi arbolito para acá, sino que tengo que devolverme 1 o 2 nodos arriba para luego meterme a otro subdirectorio que haya, pues aquí les dan unas indicaciones de cuáles son los elementos y cómo se deben importar, ¿sí? Y cuáles son las representaciones para devolverse en ustedes en el árbol y luego volverse a meter a otra línea de árbol. Entonces, es importante que también estudien eso como forma que a lo mejor cuando ustedes desarrollen la práctica les va a aclarar algunas cositas pues en ese sentido que les puede ayudar. Entonces les dejo esto también para que lo lean, ¿sí? Y lo puedan estar trabajando. No sé si hay una última pregunta o algo en este punto. Bueno, entonces pues... Profe, sí, una. Dale, Malcolm. Ya que en esa parte recomendabas dejar los atributos privados en Java, eso me dejó pensando, entonces, si esa clase es de paquete o es pública y yo la importo en otro lado, si sus atributos son privados, ¿podría acceder a ellos por ser pública o de paquete la clase? ¿O no podría? Recuérdate que el ser una clase pública o de paquete hace referencia a la definición propia de la clase como tal, no todavía de los atributos, ¿sí? O sea, el hecho que tú digas que es pública o de paquete es para que cualquier otra clase, ¿sí?, tenga un marco de referencia de poder accesar. Ah, existe esa clase, ¿sí? Pero todavía no estoy mirando los atributos ni los métodos. Ahora, el empaquetamiento a nivel de los atributos y los métodos es que, fuera de que ya sabes que existe la clase,
tiene libertad de accesar sus atributos o sus métodos, que es parte también del encapsulamiento. Entonces, lo otro era respecto a paquetes. En este momento ya es propiamente en la clase. Entonces, puedo accesar de ese objeto su atributo o su método, pues si es privado o es público o es de paquete. Entonces, la decisión del diseñador es, si tú, por ejemplo, tienes en este momento una clase pública y tienes los atributos privados, que es lo que les estamos pidiendo, la idea es que también les dijimos que por cada atributo deberían tener un get y un set, y los vamos a poner públicos. Entonces, el hecho de que sean privados, pues los accedes a través del método y no los vas a poder accesar directamente, que es la intención que se tiene realmente en programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos, el concepto del encapsulamiento es primordial precisamente para que usted se pueda llevar este objeto, y lo que usted hace como métodos es para afectarse a usted mismo y no permitir que los demás te afecten el estado de tu objeto, ¿sí? O sea, tus atributos. Entonces, mírate que el hecho de que sean privados y estés en otro paquete, si la clase es pública, tú podrás cambiar esos atributos llamando al método de ese objeto y diciéndole, hey, señor, como su método es público, usted puede, por favor, darle set, por favor, y vea, aquí le paso el nuevo valor de ese atributo y usted se lo cambia, porque es el objeto el que lo tiene que cambiar. Sí, es él, y esa es la intención. Yo no lo puedo hacer desde acá como objeto que estoy en otro paquete. Y ni aún en el mismo paquete la intención es que siempre seas tú como objeto el que te lo cambie. Como les ponía ahorita el ejemplo del pelo. Qué pereza que cualquiera, yo estoy cambiando y me diga, ay, pelo rojo, y yo no me di cuenta. No, mándeme un mensaje y yo me lo cambio. ¿Sí? Entonces la intención de ponerlos privados es que tú siempre vas a tener un get y un set públicos, ¿sí? Y ya podrán ser accesados desde otros paquetes, siempre y cuando la clase sea pública. Vale, listo. Gracias. Listo. Bueno, entonces quedamos en este punto y pues nuevamente muchas gracias por el día de hoy. Entonces voy a revisar los quisecitos y les voy dando de todas formas el resultado la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Profe, ¿hasta qué hora era lo del cuisecito ese?